Buenas noches para todos, aquellos que estamos aquí, aquellos que siguen por los medios electrónicos. Es una bendición, es un privilegio poder estar juntos, ver este local tan lleno, está muy bueno, es muy animador para todos, sin duda. Hay muchos escuchando, bien, qué bueno, qué bueno. Tenemos el privilegio entonces de compartir una vez más la palabra del Señor, aquella que puede edificar nuestras vidas, nuestros corazones, y dependiendo del Espíritu Santo, dependiendo del Espíritu Santo, que es el que obra en cada corazón, en cada vida, uno puede estudiar, puede prepararse, ¿no? Pero hay algo que no puede hacer y es obrar en el corazón, eso lo tiene que hacer el Espíritu. Y por eso dependemos totalmente de Él. Quería pensar en Primera de Juan, y vamos a estar viendo unos cuantos versículos allí en la carta de Primera de Juan, ayudados por una presentación que nos van a estar pasando, capaz que si alguno no trajo Biblia, van a poder leer de allí las citas. Saben, el apóstol Juan tiene un estilo característico de escribir para transmitir la verdad de Dios. Es profundo y es directo. Y para Juan no hay medias tintas, no hay grises. Para él es o blanco o negro. La carta de Primera de Juan realiza muchas afirmaciones muy importantes. Y Juan va dejando así en las palabras de su epístola, y es lo que vamos a estar mirando, diferentes evidencias, diferentes pruebas del conocimiento de Dios. Juan va a enseñar en su epístola que aquel que ha conocido al Señor Jesucristo va necesariamente a mostrar en su vida evidencias de eso, va a dar pruebas de que realmente conoce a Dios. Nosotros sabemos que la salvación es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe es lo necesario para obtener la salvación que el Señor Jesucristo compró para cada uno de nosotros en la cruz. Y uno después que recibe esa salvación, algo va a pasar en su vida. Se va a empezar a manifestar en su vida frutos, evidencias, pruebas, que a todas luces van a mostrar que somos ahora una nueva criatura. Y de eso nos va a hablar Juan en su epístola. Hace algunos días hablábamos en el curso de hombres y el libro que estamos leyendo nos refería esta frase. Dice, sin frutos no hay gracia. Es decir, si no hay frutos, en realidad no ha habido verdadero conocimiento de la gracia de Dios, decía el autor. O visto en forma positiva, si es que hemos conocido la gracia, necesariamente va a haber frutos. El Señor Jesucristo lo dijo así, el árbol se conoce por sus frutos, dijo Jesús. El buen árbol da buenos frutos y el mal árbol da malos frutos. A veces nosotros nos conformamos con decir, o uno escucha a personas que pueden decir, yo soy creyente, estoy seguro que soy creyente porque vengo a la iglesia hace tantos años. ¿Pero es acaso la concurrencia una prueba inequívoca de que hemos conocido al Señor Jesús? No, ¿verdad? No es lo que enseña la Escritura. Alguien puede decir, yo soy cristiano porque una vez hace tantos años repetí la oración del pecador. ¿Pero es eso lo que enseña la Escritura? ¿Verdad que no? Otra persona puede decir, bueno, yo conozco a Dios y estoy seguro que lo conozco porque leo la Biblia, oro y tengo un ministerio en la iglesia. Y eso es espectacular, está muy bueno. ¿Pero es esa la evidencia de que realmente conozco a Dios? Bueno, vamos a ver qué dice Juan, qué dice la Escritura, qué nos dice el Espíritu Santo acerca de esto. Vamos a ver que para Juan eso no es una evidencia suficiente. Y él nos habla con contundencia, arrolladora, podríamos decir, con ese sin medias tintas que Juan habla.
Según esta epístola podemos encontrar 7 pruebas o evidencias de la salvación en una persona, del conocimiento de Dios en una persona. Y vamos a empezar a ver esas pruebas. Lo vamos a ver en un orden lógico, didáctico, no en el orden que aparecen en la epístola. Y yo te invito, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿no? Te invito a que no pienses en el que está al lado. No pienses en el que está delante, ni en el que está atrás, ni en aquella persona, mira, esto sí que estaría bueno que lo escuchara tal, ¿no? Pensá en tu vida, ¿no? Pensá en tu vida. Vamos a pensar cada uno en nuestra propia vida y en ver si en nuestra vida se manifiestan estas pruebas, estas evidencias del conocimiento de Dios. Así que podríamos ponerle ese título a este mensaje, Evidencias del conocimiento de Dios. Y la primera prueba vamos a estarla considerando ahora. Es la prueba de la fe. La siguiente, Mati. Ahí está. La prueba de la fe. Y con cada prueba yo le voy a hacer una pregunta que uno se tiene que hacer para sí mismo, ¿no? La prueba de la fe, la pregunta es, ¿creo como dice la Escritura? ¿He creído como dice la Escritura? Mire lo que dice Juan en 1 Juan 4:15. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. 1 Juan 5:1 dice así al principio, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y en 1 Juan 5:10 al 12 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La prueba de la fe. ¿Hemos creído en Jesús como dice la Escritura? ¿Hemos creído como dice la palabra de Dios? Estos versículos nos hablan de una fe, de un cuerpo de doctrina que hemos recibido, que está transmitido en la Escritura, que fue dado por los apóstoles a la Iglesia y que la Iglesia ha creído hasta el tiempo de hoy, desde su nacimiento hasta hoy. Para yo estar seguro de que soy salvo, debo creer, pero debo creer como dice la Escritura, no según mi propia imaginación, no en el Jesús que yo me imagino o que alguien por allí me ha contado, sino como dice la Escritura. C.S. Lewis escribió esta frase, dice, Dios no puede ser un producto de mi imaginación, porque Dios no es nada como lo imaginé. Él había conocido el Evangelio, había conocido la Escritura y leyendo la revelación que Dios hace de sí mismo, se había dado cuenta de que, ¿cómo es Dios? Qué bueno, lo puedo conocer, Él se ha revelado y la verdad que no tiene nada que ver a lo que yo me hubiera imaginado. Y esto es muy importante, ¿saben? Porque hay personas que pueden decir, y seguramente vos lo escuchaste alguna vez, bueno, yo creo en Jesús, pero creo a mi manera. ¿Escucharon eso alguna vez? Y puede sonar bien eso, ¿no? Yo creo en Jesús a mi manera. Pero, ¿saben? Eso no es demostración de haber conocido a Dios. No salva el creer según mi imaginación, sino que lo que salva es haber creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, como recién leímos. La evidencia de que yo he conocido a Dios es que he creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Hace algunos años hablé con un paciente que ya de entrada se definió como creyente, como hermano en la fe. Ahora seguimos conversando allí, ¿no? Y al seguir profundizando en su creencia, en su fe, en realidad me confesó que él no creía que Jesús había hecho milagros. No creía que Jesús tenía poder para hacer milagros, no creía que Jesús era Dios, en definitiva. Él decía que en el milagro de los panes y los peces, en realidad lo que había ocurrido, decía este hombre, es que
Jesús había compartido lo poco que tenía y entonces todos los demás que tenían cosas guardadas, ocultas, bueno, también habían dejado el egoísmo a un lado y ahí lo habían compartido. Creía en otro Jesús. No creía en el Jesús de la Escritura, no creía en las Escrituras. No creía que Jesús era Dios, no creía que Jesús podía hacer cosas sobrenaturales. Era un liberal. En realidad, no creía en Jesús como dice la Escritura. Y en realidad no era salvo. ¿Se dan cuenta de eso? El Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y dijo a otros, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La evidencia de que uno ha creído de veras y de uno conoce realmente a Dios es creer como dice la Escritura, en el Jesús revelado aquí. Las sectas, como los mormones, como los testigos de Jehová, también dicen creer en Jesús. Pero es un Jesús diferente, ¿verdad? Es un Jesús que no es Dios. Es un Dios que no es el único Dios. Hay otros, parece. Creen en otra cosa. No lo que dice la Escritura. Y por eso, en realidad, no conocen a Dios. La única fe que salva es la que nos han transmitido los apóstoles. Y cualquiera que crea en un Jesús diferente al de la Escritura, en un Jesús que se ha imaginado o que se ha imaginado otra persona, en realidad no ha conocido a Dios. No hay dos Jesús, no hay dos evangelios, hay solamente uno. Y dijo el apóstol Pablo, cualquiera que predique un evangelio diferente al que os hemos anunciado sea anatema, condenado. Ahora, hermanos, nosotros creemos en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Creemos que Jesús es Dios hecho hombre, el Verbo encarnado. Es aquel que murió por cada uno de nosotros en el lugar del pecador y pagó nuestra deuda con Dios. Y aquel que resucitó al tercer día, y aquel que ascendió a los cielos, y aquel que está a la diestra del Padre, y aquel que volverá a buscar a su iglesia. Y esto no es un invento nuestro. No es un invento de ningún hombre. Este es el testimonio, la fe que hemos recibido, el cuerpo de doctrina que los apóstoles recibieron del Señor Jesús y transmitieron a la iglesia. Desde su origen, la iglesia lo sostiene. Y creerlo y confesarlo es sin duda una señal de haber conocido realmente a Dios. Pero Juan nos habla de otras pruebas. Y la segunda prueba podríamos llamarle la prueba de la comunión. Y la pregunta que me tengo que hacer es, ¿tengo una comunión viva con Dios y con su pueblo? Esto es una prueba de realmente haber conocido a Dios. ¿Tengo una comunión viva con Dios y con su pueblo? Dice en 1 de Juan 1, 5 al 10, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Vieron como siempre Juan? Cortante, tajante, uno u otro. Solamente este pasaje daría para analizarlo en muchos mensajes, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer es tratar de resumir su contenido. Dice Juan, bueno, si yo digo que tengo comunión con Dios, mi vida tiene que decir tal cosa, ¿no? Ese es el concepto que siempre Juan va a estar remarcando en estos pasajes, ¿no? Si yo digo tal cosa, entonces mi vida tiene que mostrar esto. Si digo que tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas, ¿no? Ando en lo oculto, en lo oscuro, en lo vergonzoso, ¿no? Si no reconozco que soy un pecador, sino que ando mostrando como que no tengo pecado, no hay nada de maldad en mí, soy perfecto, ¿no?
si hago eso, en realidad soy un mentiroso y no practico la verdad, dice Juan. Pero si ando en luz, si realmente he conocido al Señor, voy a andar en la luz. Voy a andar en su luz. Voy a tener comunión con mis hermanos. Y voy a reconocer que soy un pecador. Y voy a tener esa dinámica de perdón con Dios. Confesar mis pecados y que Dios me perdone. Y llevar cuentas cortas. Y andar así en comunión con Dios y en comunión con mis hermanos. Por decirlo en pocas palabras, la prueba de que conozco a Dios es que tengo una vida de comunión viva con Él, en la cual vivo en su verdad. Y cuando peco lo reconozco y Dios me perdona y me limpia con la sangre de Cristo y sigo en comunión con mis hermanos. En definitiva, es una vida piadosa. La prueba de que conozco a Dios no es lo que digo, sino que tengo una vida piadosa. Tengo verdadera comunión con Dios y tengo por añadidura comunión con su pueblo, con la iglesia. Siempre decimos que el cristianismo no es una religión, sino que es una relación con Dios a través de Jesucristo, y es verdad, es bíblico. No es prueba de ser creyente el afiliarse a una organización religiosa, sino el tener una vida piadosa. No es prueba de ser creyente el mostrarse inmaculado y perfectamente justo ante los ojos de los hombres, sino más bien reconocer que soy pecador y reconocer mis faltas ante Dios y buscar su perdón y depender de su gracia. No es prueba de ser creyente el vivir aislado de otros creyentes, sino vivir en comunión con ellos. Así que si soy un creyente verdadero, mantengo una relación viva con Dios, cotidiana, transparente, sincera, en luz, y por añadidura con su pueblo. Esa es la segunda prueba, la prueba de la comunión. Pero hay una tercera prueba, la prueba de la obediencia. Y lo que uno se tiene que preguntar acá es, ¿obedezco los mandamientos de Dios? Dice Juan, allí la siguiente, primera de Juan 2, 3, 6, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Miren qué radical que es Juan, ¿no? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nos gusta mucho hablar de la gracia, ¿verdad? Nos gusta mucho hablar del perdón, y es hermoso el perdón. Es un gran consuelo para nosotros que somos pecadores, que Dios nos perdona, que Dios nos limpia. Y es una gran realidad que disfrutamos, pero es una de las caras de la moneda. La otra cara de la moneda es que aquel que ha conocido a Dios debe obedecerle. Debe obedecerle. Dios no es tan solo mi amigo y mi salvador, también es mi Señor, es mi Rey, como cantábamos, es mi Dios. Y el que ha entendido esto va a obedecer a Dios. El ser humano quiere mandar, no obedecer, ¿verdad? Nos cuesta horrores obedecer. No queremos hacerlo desde muy pequeñitos, cualquiera que tenga hijos lo sabe, ¿no? Por ahí a las cansadas, cuando entendemos, sea por amor o sea por rigor, que los que mandan son los padres, y eso no hay vuelta, bueno, ahí empezamos a obedecer y nos damos cuenta que la vida era mucho más fácil, ¿no? Que es lo justo obedecer a los padres y que nos va bien haciéndolo. Pero después nos hacemos grandes y ya no queremos obedecer más, ¿no? Somos orgullosos, somos autosuficientes y aunque nos vaya mal, seguimos con nuestros consejos y con nuestros caminos. Ahora, el creyente es diferente. El creyente ha cambiado. Ha sido comprado por precio y ahora pertenece a Cristo. Y ahora sabe que debe obedecer a aquel Señor que le salvó, que le ama y quiere lo mejor para él. Y comienza a obedecerle de buena gana.
Y eso, mis queridos, es evidencia de alguien que ha sido salvo. Obedece al Señor. Dice Juan acá, si yo digo que le he conocido, pero sigo andando en mis propios caminos, soy un mentiroso, dice Juan. Lo dice Juan, ¿no? En realidad no lo he conocido en absoluto. Si yo sigo siendo el amo y señor de mi propia vida, no he conocido a Dios. Es así lo que dice Juan, es radical, ¿verdad? Pero es lo que dice la Escritura. Debemos pensar que Jesucristo, siendo Dios, anduvo en obediencia. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él decidió obedecer al Padre y hacer la obra que Él le preparó. Y anduvo toda su vida en dependencia del Padre, siempre obediente. Por eso dice Juan, si yo digo que permanezco en Él, debo andar como Él anduvo. Debo andar en obediencia. La prueba de la obediencia. ¿Obedezco sus mandamientos? Pero llegamos a la cuarta prueba y es la prueba de la santidad. La prueba de la santidad. Y la pregunta que me tengo que hacer y que te tienes que hacer, hermano, es, ¿mi vida va creciendo en santidad? ¿Mi vida va creciendo en santidad? Dice 1 Juan 3, 6 al 10, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si lo otro es radical, ¿qué les parece esto, no? Juan nos dice algo que me resulta bien interesante, ¿no? Juan nos dice que el que ha nacido de Dios no debería pecar. No dice eso acá. Dice, el que ha nacido de Dios no puede practicar el pecado, no puede vivir más en el pecado. No puede, es una imposibilidad. Si alguien continúa viviendo en el pecado y no ocurre nada en su vida, esa persona en realidad no conoce a Dios. La vida del creyente es una vida de santidad, de santificación. La Escritura nos enseña que cuando fuimos salvos, cuando creímos en el Señor Jesucristo, fuimos declarados justos, justificados, ¿no? Y nos enseña que cuando estemos en los cielos, en presencia del Señor Jesucristo, seremos glorificados, transformados a su imagen. Pero entre la justificación y la glorificación está el aquí y el ahora, que es la santificación. Y es un proceso en el que estamos todos los creyentes. El Espíritu Santo nos va guiando en ese proceso. Cada vez nos vamos pareciendo más a Cristo. No somos perfectos, pero vamos creciendo en santidad y purificándonos. Dice en Juan 3.3, 1 Juan 3.3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si alguien dice ser creyente, pero vive una vida practicando el pecado, sencillamente no es creyente. Ojo, claro que vamos a pecar, ¿no? Está hablando de practicar el pecado, de vivir en el pecado, ¿no? Un creyente verdadero también va a pecar. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero la regla es que cuando uno se ha apartado de la casa del Padre, la regla es que va a volver a la casa del Padre. No se va a quedar en el chiquero. No se va a quedar comiendo allí la comida de los chanchos. Si se queda allí, no es hijo. Si nunca vuelve a la casa del Padre, ¿quién puede decir que era hijo? Así de radical es Juan, así de radical es el Espíritu Santo a través de Juan. La prueba de la santidad es que mi vida va creciendo en santidad. Por supuesto que puedo tropezar, pero me levanto y sigo creciendo en la santidad. La quinta prueba es, podemos llamarle
la prueba del celo, no de tener celos, ¿no? Sino de ser celoso de Dios y de sus cosas. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿me he apartado del mundo y de sus cosas? ¿Me he apartado del mundo y de las cosas que están en el mundo? Dice 1 Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una evidencia de que alguien ha conocido realmente a Dios es que ha dejado atrás el mundo. Ya no sigue viviendo y pensando según el sistema de este mundo. Se ha apartado de esa manera de ser, de pensar. Y Juan es bien radical, dice, o amamos a Dios o amamos al mundo. Y no hay medias tintas. Y si amamos al mundo y amamos las cosas de este mundo, y ahí menciona las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en nosotros. No le hemos conocido. El que ha nacido de nuevo deja atrás las cosas del mundo. Ya no se siente como pez en el agua en el mundo. Ya no es de este reino, ¿no? Como decía el Señor Jesús, mi reino no es de este mundo. Yo los dejo en el mundo, pero ustedes no son del mundo. El Espíritu que Dios puso en nosotros, dice Santiago, nos anhela celosamente. ¿Qué quiere decir eso? Que nos quiere para Él solo. No nos quiere compartir con el mundo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios, dice Santiago, en la misma línea que Juan, ¿verdad? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y tenemos que ser muy conscientes de esta verdad, hermanos, porque a veces somos demasiado displicentes, ¿no? Concedemos mucho terreno al mundo y terminamos pensando, razonando y tomando decisiones conforme al mundo, ¿no? Y dice acá Juan, los deseos pecaminosos carnales, los deseos codiciosos de los ojos, de las cosas que queremos tener, y la vanagloria de la vida, el orgullo, la soberbia de la vida, eso lo debemos reconocer como enemigos espirituales y luchar contra eso. Ya no dejarnos llevar por eso. Eso es lo que hace el mundo, ¿no? Nosotros tenemos que luchar contra eso. Vencerlos por medio del Espíritu, que el Espíritu nos controle. Así que, hermanos, si amamos al mundo y las cosas que están en el mundo, bueno, cuidado con eso, porque dice acá que el amor del Padre no está en nosotros. Mi principal amor y mi prioridad debe ser Dios. Pero llegamos a la sexta prueba, y es una prueba que Juan se explaya bastante en sus páginas, y es la prueba del amor. La prueba del amor. Y la pregunta que tenés que hacer y me tengo que hacer, hermano, es, ¿amo a mis hermanos? ¿Amo a mis hermanos? Yo digo que conozco a Dios. ¿Amo a mis hermanos? Dice 1 Juan 3, 14 al 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Luego dice en 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué nos está enseñando Juan? Que si yo conozco a Dios y si yo digo que amo a Dios, debo amar a mis hermanos. Si he pasado de muerte a vida, y eso es realidad en mi vida, amo a mis hermanos.
Y si no amo a mis hermanos, todavía estoy en muerte. No le he conocido. Radical, ¿no? Y no nos habla de un amor superficial, ¿no? De la boca para afuera, sino de un amor profundo, real, entrañable. Un amor que toma como ejemplo el amor de Cristo. Un amor que se inspira en el amor de Cristo. Un amor incondicional, como el amor de 1 Corintios 13. Dice luego en el capítulo 4, versículo 20 y 21, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor a mis hermanos, con todos sus defectos y todas sus virtudes, es evidencia de que he conocido a Dios. El aborrecer a un hermano es una prueba de no tener vida eterna. Es radical, pero es lo que dice Juan. Si no podemos conceder el perdón, es probable que no lo hayamos recibido nosotros. Si no podemos dar de gracia sin merecerlo, es probable que no hemos recibido la gracia ni la hemos conocido. La prueba del amor dice que si tú conoces a Dios, si yo conozco a Dios, necesariamente amaré a mis hermanos. Amaré a mis hermanos, sus hijos, los hijos de Dios. Y llegamos a la última prueba, que es la prueba de la permanencia. Y la pregunta que uno se tiene que hacer en la prueba de la permanencia es, ¿permanezco firme en Cristo y en su iglesia? ¿Permanezco firme en Cristo y en su iglesia? Dice 1 Juan 2, 24 y 25, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y luego, hablando Juan acerca de algunos que habían salido, que habían enseñado otras cosas diferentes y después se habían ido, dice en 1 Juan 2, 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esta es una característica de aquel que ha conocido a Dios también, y es la permanencia. Aquel que ha conocido en Cristo permanece en Cristo. Permanece y persevera en la doctrina de Cristo, en la fe en Cristo. Y por ende, unido a la iglesia. No referido a una iglesia local en particular, ¿no? Por supuesto que puede irse a otra iglesia por X causa, pero permanece con la iglesia. Si alguien se va de la doctrina de Cristo, se va de la fe de Cristo, y se va por ende de la iglesia, y jamás vuelve, acá dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. La permanencia es una característica del que pertenece a Dios. El que pertenece a Dios permanece en Cristo. Hablamos el domingo pasado, Alejandro nos traía ese pasaje de Juan 15, ¿no? Dice, el pámpano se mantiene unido a la vid. Permaneced en mí, dijo el Señor Jesucristo. Permaneced en mí. Porque el pámpano cortado solamente sirve para ser echado al fuego. Esa rama que está apartada del árbol no da fruto. Bueno, no puede ser. Si somos de Cristo, perseveraremos. Y todos aquellos que de veras le pertenecen, perseveran. Todos aquellos que le pertenecen, perseveran y estarán un día con el Señor en su gloria. ¿Qué mensaje que tiene Juan? Sin anestesia lo da, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos. Nos interpela a todos de alguna manera. 7 pruebas de conocer verdaderamente a Dios que nos llevan a la reflexión. Y repasemos.
las pruebas. A ver la siguiente ahí. Ahí está. La prueba de la fe, la prueba de la comunión, la prueba de la obediencia, la prueba de la santidad, la prueba del celo, la prueba del amor y la prueba de la permanencia. Y para repasarlo con preguntas también. La siguiente. La prueba de la fe. ¿Creo como dice la Escritura o creo a mi manera? La prueba de la comunión. ¿Tengo una comunión viva con Dios o solamente una religión muerta, vacía? La prueba de la obediencia. ¿Obedezco sus mandamientos o a mi propia voluntad? La prueba de la santidad. ¿Mi vida crece en santidad o continúo viviendo en pecado? La prueba del celo. ¿Me he apartado del mundo y de sus caminos y de sus cosas o me confundo con él? La prueba del amor. ¿Amo a mis hermanos o los menosprecio, los aborrezco? Y la prueba de la permanencia. ¿Permanezco en Cristo y en su iglesia o me estoy deslizando hacia afuera? Hermanos, que cada uno de nosotros pueda expresar en su vida estos frutos del buen árbol, estas pruebas y evidencias de haberle conocido. Estas pruebas son, sí, inequívocas de conocer a Dios, porque son las que dice su palabra. Y terminamos recordando ese versículo de Judas 24 y 25, que dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Él es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria. Dependemos de Él. Pero estemos seguros de haberle conocido y de expresar en nuestras vidas estas evidencias. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por Juan, por su simpleza, pero a su vez su profundidad, que a todos nos interpele, nos hace pensar y reflexionar, Padre. Padre, queremos ser como esos pámpanos que dan fruto, queremos ser como esos árboles buenos que dan buenos frutos. Ayúdanos, Señor, a poder expresar en nuestra vida estas evidencias de conocerte a ti. Y Padre, si aquí hay alguna persona que no te conoce o está escuchando por alguno de los medios, te pedimos que pueda entender esta tu palabra, que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida y está camino a la condenación. Te pedimos, Padre, por esa persona, por esas personas, para que puedan llegar al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, para que puedan tener, como cada uno de nosotros hemos disfrutado, la vida eterna, una verdadera comunión contigo y una comunión con tu pueblo, la iglesia. Padre, quedamos en tus manos. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Queremos glorificar tu nombre con nuestra vida. Gracias por este tiempo. En nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.